Hay cosas que no puedes explicar, sombras que se mueven solas, susurros en medio de la noche, miradas que se sienten aunque estés solo. Si alguna vez sentiste miedo sin saber por qué, este canal es para ti. Bienvenidos a Gritos del Misterio, donde el terror susurra tu nombre. Imagina, es de madrugada. Caminas solo junto a un río y entre la neblina, escuchas un llanto desgarrador, una voz de mujer llamando a sus hijos. Te detienes. ¿La ayudas o corres? Si crees que conoces la historia de La Llorona, estás equivocado. Porque lo que hoy voy a contarte no aparece en los libros de escuela, y tal vez cambie para siempre la forma en la que la imaginas. La leyenda más popular dice que fue una mujer traicionada, que en un arranque de desesperación ahogó a sus hijos y después se quitó la vida. Pero, ¿y si te dijera que esta historia viene de mucho antes de la conquista? En los códices mexicas ya se hablaba de Cihuacóatl, una deidad que aparecía vestida de blanco, llorando por la muerte de sus hijos y advirtiendo la caída de Tenochtitlán. La mayoría de las personas cree que la Llorona nació como una simple leyenda de advertencia, una mujer que cegada por la ira o la desesperación, ahogó a sus hijos y terminó vagando eternamente como castigo. Pero la verdad es que sus raíces se hunden mucho más profundo, hasta llegar a épocas anteriores a la llegada de los españoles, en un México antiguo donde los dioses caminaban entre los hombres. En los códices y crónicas mexicas aparece una figura inquietante, Cihuacóatl, la mujer serpiente. No era humana. Era una deidad asociada a la maternidad y la guerra, que aparecía en los caminos vestida de blanco, con un rostro cubierto y un llanto que helaba la sangre. Según las leyendas, se manifestaba poco antes de grandes tragedias, advirtiendo la muerte de los suyos. Los sacerdotes decían que su voz se escuchó más de una vez en los meses previos a la caída de Tenochtitlán, llorando por sus hijos, el pueblo mexica, que estaba a punto de ser destruido. Con la conquista, la imagen de Cihuacóatl se mezcló con relatos coloniales sobre mujeres indígenas que tuvieron hijos con conquistadores españoles. Muchas de estas mujeres fueron abandonadas o traicionadas, y en medio de un dolor insoportable, se cuenta que algunas cometieron actos terribles contra sus propios hijos, incapaces de verlos vivir bajo un dominio extranjero. Los cronistas de la época describen a una mujer que recorría las calles de la Ciudad de México colonial de noche, gritando. Mientras avanzaba hacia el lago, donde se perdía entre la neblina. Con el tiempo, el mito se mezcló con supersticiones católicas, convirtiendo a la Llorona en un alma en pena que purga un crimen imperdonable, quitarle la vida a lo que más amaba. Y su condena no tiene fin. Se dice que está atrapada entre este mundo y el otro, buscando eternamente a sus hijos que perdió, o atrapando a los que se crucen en su camino, confundiéndolos con los suyos. En algunos pueblos, los ancianos susurran que su llanto no es solo de tristeza, sino de advertencia. Que cuando la escuchas cerca, está lejos, y cuando la escuchas lejos, ya es demasiado tarde. Otros afirman que no es una sola mujer, sino muchas, espíritus de madres que murieron en circunstancias trágicas y que comparten el mismo lamento. Lo inquietante es que, aunque la historia se cuenta desde hace siglos, aún hay quienes juran haberla visto en noches de neblina, junto a ríos o lagunas. Su figura alta, envuelta en un vestido blanco, y ese llanto que atraviesa huesos y que ningún mortal olvida. Tal vez la Llorona no sea un simple fantasma, sino una advertencia viva de que algunas culpas son tan grandes que ni la muerte puede silenciarlas. ¿Era realmente una mujer mortal o un espíritu que atraviesa los siglos? En México, Centroamérica y Sudamérica, la Llorona cambia de rostro, pero no de esencia. En Colombia, se habla de una mujer que cabalga de noche buscando a su hijo perdido. En Guatemala, la describen con un velo blanco cubriendo un rostro cadavérico. En Venezuela, su llanto anuncia muerte, y en cada país, hay quienes juran haberla visto junto a ríos o caminos solitarios. En 1986, en un pueblo de Veracruz, varios pescadores aseguraron que una mujer vestida de blanco caminaba sobre el agua del río Papaloapan, antes de desaparecer entre la niebla. Ninguno volvió a pescar de noche. Podrías pensar que todo es mito, pero los testimonios siguen apareciendo. Hace apenas unos años, una familia en Querétaro grabó un audio en el que se escucha claramente un llanto, desgarrador, humano, pero sin nadie alrededor. Otros cuentan que, al escucharla cerca, en realidad está lejos, y cuando la escuchas lejos, está justo detrás de ti. Si una noche escucharas ese lamento,
¿tendrías el valor de buscar su origen? Dicen que la Llorona no tiene descanso, que recorre pueblos, carreteras y ríos, buscando lo que perdió. Tal vez, después de esta historia, la próxima vez que escuches un llanto en la noche, recuerdas mis palabras. ¿Y tú, crees que la Llorona es una advertencia o un alma atrapada para siempre? Si esta historia te hizo mirar 2 veces a la oscuridad, imagina lo que viene. Suscríbete, deja tu like y comparte este video con quien no crea aún. ¿Tienes una historia real de terror? Escríbela en los comentarios, podrías escucharla aquí, en Gritos del Misterio, donde el miedo tiene voz.